¿Se me oye? ¿A este volumen se me oye? Sí, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Uriol Rocaber, soy de Seidor y mi presentación se llama Accesibilidad Web, esencial para algunos, útil para todos. Y ya lo sé, yo sé que ahora todos queremos ir a comer, todos tenemos hambre, yo soy el primero, así que mi objetivo va a ser que esta charla sea lo más sencilla posible, lo más amena y que aprendáis algo. Voy a empezar la charla con un pequeño ejemplo. Tenemos aquí una rampa. Una rampa es esencial para personas que, por ejemplo, usan silla de ruedas, pero también puede ser útil en muchas otras situaciones. Carritos de bebés, repartidores, carritos de la compra, etc. Pues lo mismo pasa con la accesibilidad web. Imaginaos un vídeo que tiene subtítulos. Los subtítulos, cuando pueden ser útiles para gente que tiene dificultades auditivas, pero también pueden ser útiles cuando el ambiente es muy ruidoso o cuando debemos estar en silencio, para mejor indexación, para gente que no entiende bien el idioma hablado. Para aquellos que tengáis curiosidad, os dejo un enlace con más ejemplos de donde la accesibilidad es esencial para algunos, pero también es útil para todos. Pues este es el tema que me trae aquí hoy, la accesibilidad. El pasado 28 de junio se aprobó en la Unión Europea la European Accessibility Act, o EAA, por sus siglas en inglés, y el objetivo de esta directriz es mejorar el funcionamiento del mercado interno para hacer accesibles productos y servicios a todo tipo de usuarios. Es una directriz. ¿Qué quiere decir que sea una directriz? Que a nivel regulatorio europeo se establecen unos objetivos vinculantes, pero luego son cada uno de los Estados miembros los que deciden cómo afrontarlos. En el caso de España, la Ley 11/2023 es la que transpone los criterios de esta directriz. Esta ley está repleta de datos, de fechas, de cómo cumplirla, de qué pasa si no la cumples. Es lectura ligera para aquel que quiera pasar un buen rato. Pero bueno, para aquellos que no queremos pasar un buen rato, podéis, por ejemplo, consultar este resumen de los compañeros de Iberus, en donde se explica muy bien la ley. Nosotros nos centraremos hoy en cómo afecta esta ley a la creación y al mantenimiento de las páginas web. Si indagamos un poco en la normativa, acabamos descubriendo que los criterios de accesibilidad que estamos obligados a seguir son los VCAC, concretamente VCAC 2.1A y AA. Yo sé que ahora he dicho un montón de letras y de números y de cosas, pero vamos a ir poco a poco. WCAG, o VCAC para ir rápido, son las siglas en inglés de pautas de accesibilidad para el contenido web y fueron desarrolladas por el World Wide Web Consortium. En las VCAC encontramos 4 principios distintos: perceptible, operable, comprensible y robusto. Cada uno de estos principios engloba una serie de pautas, y en total hay 13, que son las que veis de color lila claro. Y a su vez, cada una de estas pautas engloba una serie de criterios de conformidad. Para complicarlo todo más aún, cada uno de estos criterios tiene asociado un nivel de conformidad, que puede ser A, AA o AAA, en función de la importancia de la mejora en cuanto a la accesibilidad. Y es en esos niveles, en los A y en los AA, en los que la ley se enfoca, que serían todos los que tenéis marcados en la diapositiva, que no son pocos. Entonces, vuestra reacción inmediata puede que sea esta de aquí, y es normal. Aunque la normativa VCAC no es para nada difícil, es muy densa, es muy detallada, es muy precisa. Nosotros hemos querido darle la vuelta a esta charla. En vez de hablar de los criterios de conformidad y de cómo aplicarlos, empezaremos por los problemas, cómo arreglarlos y, como referencia, los relacionaremos con los criterios. Y siempre que podamos hacerlo será de una manera Drupal Way. Esta revisión de problemas la enfocaremos desde los 5 roles principales en la creación de una página web, que serían el diseñador, el programador, el editor, el validador y el usuario. Nos encantaría, a mí el primero, que estas clasificaciones fuesen exactas, que una persona hace una cosa, otra persona hace otra cosa, pero la realidad no es así. Muchos de estos problemas deben ser atacados o pueden ser atacados por distintos roles. En las diapositivas que veremos a continuación hablaremos de un tipo de problema, una solución y, como referencia, veréis a la derecha en color azul qué criterios están relacionados. Pero mi objetivo no es que salgáis de aquí sabiendo los criterios, sino que entendáis cuáles son las principales problemáticas de la accesibilidad y maneras de arreglarlos. Perfecto, pues empezaremos con el rol del diseñador. Uno de los primeros problemas que encontramos es el contraste insuficiente. Se requiere, según la ley, un contraste mínimo de 4,5/1 entre el texto y entre el fondo. El porqué de este número tiene una fórmula matemática sobre la que no voy a entrar, pero por suerte tenemos herramientas que nos permiten detectar si se cumple de manera directa.
Por ejemplo, en el inspector de Chrome tenemos una de estas herramientas. Si vemos hacia arriba, este elemento tiene un background color y también tiene un color. Pues si pulsamos sobre el color, se nos abre esta herramienta. ¿Qué podemos ver en esta herramienta? Al lado de la flecha grande, a la derecha veis un circulito y ahí podemos ver qué color de fondo y qué color de letra estamos analizando. Y también se nos indica si estamos pasando el criterio AA, que sería el obligatorio por ley, o también el criterio AA si queremos ir a hacer una web aún más accesible. Con este ejemplo de aquí, con esta especie de turquesa y azul oscuro, estaríamos pasando el AA, ese 4.5, pero no el AAA. Si queremos una descripción más visual o jugar un poco con los colores, podemos usar el gráfico cromático que hay arriba, donde vemos que hay dos líneas. Y moviendo la bolita, podemos saber a partir de qué colores superaríamos o no cada uno de esos criterios. El propio Figma también tiene un detector de colores similar, que podéis ver en esta diapositiva. Y luego también existen otros recursos como WebAIM, que tiene dos validadores. Uno que es de texto contra fondo, que sería el de la izquierda, y uno que también tiene en cuenta el color del enlace, el color del texto circundante y el color del fondo. Y ambos funcionan de manera similar. Se introducen los colores a analizar, se nos indica el contraste y también se nos indica para tamaño normal o para tamaño grande si estamos pasando esos criterios de accesibilidad y por lo tanto vamos por buen camino. Si hablamos del foco, muchas veces usamos el foco o ni lo tenemos en cuenta, usamos el estilo por defecto. Pero el problema es que a veces ese estilo por defecto no abarca toda la casuística posible. Entonces la solución para ello es crear un doble foco, usando el border y el outline, uno claro y otro oscuro. Y de este modo podemos verlo en todo tipo de fondos. En este ejemplo se aplica de manera muy correcta. Vemos arriba un menú oscuro y el foco tiene o el outline o el border claro, y entonces somos capaces de distinguirlo. El mismo foco se distingue en un fondo claro, como el de ese enlace ver más, porque, otra vez, o el outline o el borde es oscuro. E incluso sobre imágenes, o sobre colores, o sobre gradientes, somos capaces de ver el foco y el usuario siempre sabe en dónde están. Si hablamos de la navegación de las páginas web, es muy importante que la estructura de una página a nivel visual y de contenido sea jerárquica. Eso no solo es útil para las tecnologías de asistencia, que se valen de elementos como el main, el aside, los encabezados, etc., sino que también ayuda al usuario a saber dónde está en el contenido. El usuario sabe que está en tal sección que trata de tal cosa o en tal apartado que trata de tal otra cosa. Además, no solo es importante ubicar al usuario en el contenido, sino en el contexto de toda la web. Y para eso es muy importante usar los breadcrumbs o incluso un menú. Nosotros recomendamos estos dos módulos. El primero de ellos hace muy fácil la creación de los breadcrumbs y el segundo añade un menú flotante en el lateral que sigue al usuario y le permite saber, de acuerdo, estoy en esta página que es hija de esta otra página. Si hablamos del color, usar el color como único indicador puede causar problemas de ambigüedad. Imaginaos el ejemplo. Yo estoy rellenando un formulario y llega el momento de poner mi contraseña y me encuentro con eso de ahí. Solo es el color que me está indicando el problema. Pero no tengo un icono, no tengo un mensaje, no tengo un indicador que me diga. Entonces el usuario puede encontrarse con un problema de ambigüedad. ¿Cuál es el problema? Me faltan mayúsculas, me sobran mayúsculas, me faltan caracteres espaciales, me sobran caracteres especiales. Y así con todo. Además, esto no solo tiene esta problemática, sino que tiene otra problemática añadida. Cualquier persona que tenga una alteración en la visualización de los colores, algún tipo de daltonismo, no va a poder apreciar el sentido de esto. En este esquema gráfico de aquí, que no sé si es un poco así diluido, la primera línea tiene los mismos colores que el ejemplo de la contraseña y cada una de las siguientes filas son como de un tipo distinto de daltonismo esos colores. Y por lo tanto, perdemos más aún el poco sentido que tenían los colores originales. Y algo similar ocurre con los enlaces. Cuando usamos solo el color como distinción del enlace y no usamos un icono, un subrayado o algún otro tipo de distinción, perdemos el enlace en el texto. Con estos dos colores de aquí, una persona con X tipo de daltonismo perdería el enlace visualmente, no sería capaz de identificarlo. Perfecto, ahora seguiremos con el rol del diseñador. Y hablaremos de la tabulación y de las malas maneras y de las buenas maneras de implementarla. El usuario que navega con teclado debe ser capaz en todo momento de ir por los elementos de manera ordenada. El ejemplo muy sencillo. Si yo estoy rellenando un formulario con el teclado, debería empezar por la dirección de la calle, luego ir por la ciudad, el país, etc. No tendría ningún sentido hacerlo al revés. Entonces, el orden de tabulación debe ser siempre secuencial y debe ser lógico. Si por algún motivo debemos alterar el DOM, si nuestra página tiene alguna especificidad que requiera alterar el DOM, debemos revisar si la tabulación debe cambiar o no.
También la tabulación y los menús. ¿Qué pasa cuando un usuario ya conoce la página, porque ya la ha visto otra vez, o ya ha pasado de la portada y ahora se va a una subpágina? Imaginaos que esa página tiene un encabezado con un menú enorme, una imagen, un montón de enlaces. El usuario no tiene por qué volver a pasar una segunda, una tercera vez en cada recarga de página, otra vez por todos esos elementos. Una manera fácil de arreglarlo es el Disclosure Menu. Este módulo nos permite crear menús que son directamente accesibles porque no obligan al usuario a pasar por todos los elementos. Imaginaos que yo quiero llevar al elemento claro, no tendría que pasar por todos los hijos de Tools, por todos los hijos de Content, por todos los hijos de Structure, sino que si yo no explícitamente pido que se me abra el menú, paso al siguiente elemento. Este ejemplo no es muy preciso porque el menú de Drupal, si no me equivoco, ya es accesible, pero bueno, imaginaos que en vez de tener este menú, tengo el menú de mi página web, quiénes somos, conócenos, etc. Si seguimos hablando del foco, hemos dicho el foco debe ser ordenado, debe funcionar, no debe perderse y nunca debe perderse. ¿Cuándo es importante esto? En situaciones donde hay, por ejemplo, una ventana modal, el foco no puede salir de la ventana y por ello se recomienda atrapar el foco dentro de la ventana. Imaginaos que yo he abierto una ventana como esta de aquí, el foco empieza en la cruz, sigue en el título, elementos 1, 2 y 3. ¿Qué pasaría a continuación? Se recomienda que el foco vuelva al primero de los elementos, que suele ser el elemento de cerrar. Y solo cuando el usuario lo pida explícitamente, esa ventana se cierra y el foco vuelve al elemento que abrió esa ventana. ¿Cómo se puede conseguir esto? Con una función JavaScript de este estilo, por ejemplo, podemos no solo indicar en qué contenedor tiene que contenerse el foco, sino además qué elementos, si es que hay algo específico que haya que cambiar, van a recibir el foco. No vamos a olvidar tampoco el elemento por excelencia, el skip to main content. Este elemento está siempre oculto por defecto y es en la primera tabulación tras la recarga de la página donde se activa. ¿Qué nos permite este elemento? Como comentábamos hace un momento, podríamos saltarnos el header, los enlaces así que invitan al usuario a entrar a algún sitio o los menús eternos y pasar directamente al contenido. Y aquí tendríamos un ejemplo. Al hacer una primera tabulación aparece ese enlace de color negro que nos permite saltar los menús e ir al contenido. Pero esto no solo es útil en los menús, puede ser útil en cualquier tipo de elemento donde se quiera dar la opción al usuario de saltar, como podría ser este mapa. En este mapa es posible tabular por el indicador, por el ajuste de distancia y por muchas otras opciones, pero a lo mejor no nos interesa que el usuario se pierda por ahí. Entonces se le puede dar la opción de saltar el mapa. En cuanto a los formularios, también es muy importante que estos sean accesibles. Esto así a nivel teórico implica, pues, como podéis ver en la imagen, que cada elemento input vaya con un label, que estén relacionados por los atributos for y id, marcar que los campos son obligatorios con un asterisco o de algún modo. Entonces, la manera más sencilla y que nosotros recomendamos es usar tanto el módulo webform como la API form API, porque ya permiten construir formularios que sean accesibles. Si hablamos ahora de cómo interaccionar con la página web o con el ordenador con algo que no sea el ratón, existen muchas otras tecnologías y en la pantalla podéis ver algunos ejemplos. Pues bien, todas las interacciones que están hechas que se pueden hacer con el ratón se tienen que poder hacer con cualquier otro tipo de tecnología, usando los event listeners, por ejemplo. Y si hablamos del zoom, según los criterios, es súper importante que hasta el nivel 200 todo el texto sea legible y no se pierda la comprensión. Es decir, no pueden pasar cosas como estos ejemplos de aquí. No puede quedar el texto dentro de un div, ni de un diseño, ni oculto por un color, ni oculto por una forma, ni tampoco puede solaparse con otro texto, con otras formas. Una manera de controlar esto o de mitigarlo es usar variables en CSS y eso nos ayuda a controlar un poco la escalabilidad. También se recomienda un mínimo de 16 píxeles de letra, pero que estas unidades sean relativas y eso nos ayuda siempre a ajustar el contenido. En cuanto a los cambios, como usuarios que podemos usar la visión, siempre que hay un cambio en una página web lo vemos, pero para aquellos usuarios que no pueden es muy importante que se les transmita, que se les comunique. Esto lo podemos hacer con el atributo AreaLive, que tiene 3 valores. El valor off, pues obviamente es no anunciar. El valor polite anuncia el cambio en el momento apropiado, pero no interrumpe. Y el valor assertive interrumpe al usuario en el momento. Por ejemplo, el usuario ha cambiado de página. Es muy importante indicarle que cambio de página para que empiece a ver que el contexto es distinto. Si hablamos de los CAPTCHA, son otro tipo de elementos que pueden suponer una barrera de accesibilidad porque a veces se basan en ciertos requisitos sensoriales, la vista, el oído o quizá el movimiento, y a veces pueden impedir a un grupo de usuarios acceder a las páginas web. Nuestra recomendación es
usar estos dos módulos de aquí. El módulo Honeypot lo que hace es crear un campo invisible en formulario que el usuario no es capaz de detectar ni de rellenar, pero los bots lo rellenan. Entonces esos formularios son descartados. Además también controla el tiempo que tarda el usuario o bot en rellenar el formulario, y cuando es corto, cuando está por debajo de un mínimo, el formulario es descartado. Y por otro lado, el módulo antibot obliga al usuario a tener JavaScript activado y es capaz de controlar que haya o un movimiento de ratón, o un movimiento de tecla, o un gesto de swipe en el móvil que indique que quien está rellenando el formulario es una persona humana y no es un bot. En cuanto a las animaciones, que son ya un punto más caótico, no solo suponen una barrera de accesibilidad, sino que a veces pueden suponer un problema de salud inmediato. Pensemos en el ejemplo más típico, un vídeo estridente con muchos colores, con muchos cambios, y una persona que sufre epilepsia. Eso es un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como vemos en este ejemplo de aquí donde está bien implementado, proporcionar controles al usuario, como un control de play, de pausa, cambiar las diapositivas, para que él pueda decidir libremente qué es lo que quiere o lo que no quiere animar. También se recomienda que en carga de una página las animaciones estén paradas, pero si no es posible, por algún requisito del cliente o de la página web, se puede proporcionar un botón como el que se ve arriba, quizá un poco borroso, que en una de las primeras tabulaciones aparece y nos permite parar todas las animaciones de la página de golpe, de modo que el usuario, con un par de tabulaciones, las para y puede seguir navegando cómodamente. Muy bien, si aún las tengo conmigo, vamos a hablar del del rol del editor. En aquellos casos donde existen ciertas palabras o expresiones en un idioma distinto del de la página, es necesario indicarlo. Imaginaos un ejemplo muy sencillo. Tenemos una página en catalán, pero queremos poner una frase en castellano, por ejemplo, el coche en catalán, el coche en castellano, the car in English. Esas frases que no son del idioma principal, cuando sean leídas por un lector de pantalla, las va a leer con el catalán. Y entonces es posible que no se entienda o que el usuario no lo pueda comprender. Entonces, el módulo CKEditor trae directamente una opción, que es esa que pone ahí de escoger el idioma. Basta con seleccionar el elemento en la pantalla, escoger el idioma, y esto nos añade el atributo LAN, de modo que cuando el lector de pantalla llegue allí, sabrá que eso tiene que leerlo en español. En cuanto a las tablas son un elemento muy útil para agrupar información, para mostrar clasificaciones, pero son un problema a veces pueden ser difíciles de interpretar para los lectores de pantalla. Entonces, el módulo CKEditor Responsive Table nos permite crear tablas accesibles añadiendo todos los atributos, como pueden ser los captions, los scope, y hace que las tablas sean accesibles de manera mucho más sencilla. Y ahora hablaremos de los enlaces, que son otro monstruo de la accesibilidad. Los enlaces pueden provocar cambios de contexto que desorientan al usuario. El usuario pulsa en un enlace y de repente está en otra pestaña, está en otra ventana. Se le ha abierto un documento, se le ha empezado a descargar algo en el ordenador. Entonces, hay que indicar al usuario qué va a pasar con ese enlace. La primera manera de hacerlo es hacer que el propio enlace sea descriptivo. Nada de un enlace que diga ver más o que diga en este enlace lo encontrarás. No, que diga, por ejemplo, el vídeo que hemos hecho para la edición 2025 o la memoria del evento. Entonces, el usuario sabe hacia dónde está yendo. La segunda manera es usar, por ejemplo, el módulo Link Purpose Icons, que lo que hace es añadir un pequeño icono, como puede ser el que tenemos al lado del 2025, que nos dice, oye, esto va a una ventana nueva, o el que tenemos al lado de la palabra evento, que nos dice, oye, esto es un documento. Y además también viene con unas pequeñas trocitos de código que hacen que el lector de pantalla pueda leer y decir al usuario, este enlace es de este tipo. Y hablaremos también, ahora que estamos hablando de enlaces, de las CARs. Los elementos de tipo CAR son estos tipos de elementos que llevan una imagen, un título y un texto, a veces un enlace de ver más, y muchas veces el título es un enlace, la imagen es otro, el ver más es otro, aunque todos apunten al mismo sitio. Imaginaos que tengo 5 CARs y yo voy con el teclado. Si quiero llegar a la quinta, tengo que hacer 12 tabulaciones como mínimo, 13 hasta llegar al elemento. Eso es un suplicio para la gente que va con el teclado. Entonces, lo que se recomienda es agrupar estos elementos en un solo elemento, que toda la cart sea un único enlace. Y también es importante saber que el módulo el Target Attributes Filter, nos permite seleccionar cuándo un enlace se abre en la misma ventana o en una ventana distinta. Y el siguiente monstruo del que hablaremos es el contenido textual que no tiene alternativa. Esto es algo tan importante que hay hasta 6 criterios VCAG que hacen referencia e incluso más si tenemos en cuenta los AAA. Pero todos se pueden resumir a la siguiente frase, que es que todo contenido no textual, imágenes, vídeos, audios, sea pregrabado o en vivo,
debe tener una alternativa textual, que puede venir en forma de texto alternativo, de subtítulos, de transcripciones, de audiodescripciones. Las dos únicas excepciones a esto son las siguientes. Cuando es obligatorio que la imagen tenga texto, como puede ser un logo, o cuando la imagen es solo decorativa. Yo tengo mi texto y en él pongo una imagen de una montaña, pero la imagen es totalmente decorativa. Esa imagen no es necesario que el lector de pantalla la lea. En estos casos podemos instalar el módulo Decorative Image Widget, que nos añade este widget que veis aquí, y además nos lo dice, esta imagen es decorativa y debe ser ocultada de los lectores de pantalla. Esto deshabilita el campo de texto alternativo, la imagen no es leída y el usuario no tiene por qué saber que esa imagen de la montaña estaba ahí porque es solo descriptiva. Y en cuanto a los bloques de texto, también son una barrera para la legibilidad y la comprensión, porque son difíciles de seguir, de leer, de entender. A mí si me das esto, pues me da un poco de pereza, la verdad. En general son complicados de asimilar. Lo que se recomienda siempre es usar títulos, secciones, resúmenes, listas, puntos, bullets, todo eso que ayuda al usuario a navegar más fácil, a buscar la información, a no perderse, a saber dónde está. Y sobre todo lo que es muy importante, y no está en este ejemplo, es nunca justificar el texto. Justificar el texto provoca problemas cuando cambia el tamaño de la pantalla y puede crear diferencias de espacio entre palabras y letras que hagan difíciles a algunos usuarios seguir la lectura. Y ahora hablaremos del rol del validador. Nosotros entendemos que existen tres tipos de validación. Existe la validación automática, que pueden hacer herramientas, por ejemplo, extensiones de navegador, como pueden ser Wave o HTML Validator, o incluso módulos, como el que veis aquí. Estas herramientas son útiles para aprender, para empezar, pero tienen limitaciones. No son capaces de detectar todos los problemas de accesibilidad y es un poco como usar ChatGPT, tiene sus límites. Luego encontramos también la validación manual. La validación manual es aquella que haríamos nosotros mismos. Yo cojo el ordenador y digo, vale, voy a comprobar que yo soy capaz de tabular todos los elementos. O voy a comprobar que puedo acceder a todos los sitios con teclado. Voy a comprobar que no haya bloques de texto grandes. Voy a comprobar que los vídeos tengan controles. Todo este tipo de cosas. Pero finalmente existe también la validación manual experta, que es la buena, y es esa que está hecha por personas que están habituadas al uso de tecnologías asistivas, como los lectores de pantalla, o otros modos de interaccionar que no son el ratón. Como están más habituados a encontrarse estos problemas, son los más indicados para encontrarlos y resolverlos. Os dejo también, quería decir antes que a veces no damos a la validación de la accesibilidad la importancia que tiene. Se nos encarga una tarea, cambia este color, añade este nodo y lo hacemos, y eso es lo que validamos, y no validamos si la accesibilidad de lo nuevo que hemos hecho o de lo que ya existía sigue siendo correcta, porque no le damos la importancia y también porque no consideramos que es algo importante. Entonces, hay que tener en cuenta la accesibilidad siempre. Os dejo este enlace del Ali Project, que contiene una checklist bastante completa y bastante extensa de los pasos que uno puede seguir cuando tiene su proyecto terminado, su nuevo diseño terminado, y que permite hacer una validación bastante amplia. Y finalmente hablaremos del usuario. Obviamente el usuario no participa en la creación de la página web, pero es uno de los motores principales, es para quien hacemos la página web, y a veces le damos la opción de hacer comentarios, hacer contenido. Entonces también es importante. Estos usuarios a veces suelen tener sus propias herramientas de accesibilidad, como parte quizá del sistema operativo, pero nosotros también les podemos ofrecer controles básicos que les ayuden. Por ejemplo, existen estos dos módulos, Accessibility Menu y All-in-One Accessibility, que les dan un pequeño widget desde el cual pueden controlar algunas cosas: el tamaño de la letra, el contraste, el espaciado, el alineamiento, y esto les puede ayudar. Pero es muy, muy importante recalcar lo siguiente: no existe un módulo mágico o una opción mágica que haga que nuestra web es accesible. Estos módulos no hacen nuestra web accesible, facilitan al usuario la interacción, o la lectura, o la comprensión, pero no hacen la web accesible. Entonces, ya está. Después de toda esta perorata, si algunos tengo conmigo, ¿qué hemos aprendido? ¿O qué me gustaría que os llevaseis a casa? Pues me gustaría que os quedaseis con el título de la charla, que hemos dicho que es accesibilidad. Es esencial para algunos, pero es útil para todos. Hemos visto unos cuantos ejemplos. También, la accesibilidad, como hemos dicho, hay que tenerlo en cuenta desde el principio. Como no existe un botón mágico, una opción mágica, es en el mismo planteamiento del diseño, de la programación o de la edición, donde hay que plantear estos problemas y arreglarlos, antes de que sea demasiado tarde. También hemos visto que es muy importante formar a todos los miembros del equipo. No es solo responsabilidad del validador o solo responsabilidad del programador. Cada uno tiene sus tareas y cada una de estas tareas tiene un momento en el que debe ser aplicada y corregida.
hemos visto que Drupal ofrece muchísimas herramientas para hacer las webs accesibles, para que nuestro trabajo sea mucho más fácil, y además existen también otras extensiones, otras páginas web que nos pueden ayudar. Y lo que es más importante, aún queda mucho trabajo por hacer. Os he explicado al principio que la normativa nos obliga a seguir el VCAC 2.1. Bueno, el VCAC 2.2 ya existe, ya está publicado, y aunque la ley no es el que nos obliga a cumplir ahora, vemos que se sigue haciendo trabajo en esta área porque sigue habiendo cosas por mejorar. ¿Qué cosas podríamos hablar? Pues sobre todo ahí donde damos más libertad quizá al editor o al usuario, como pueden ser los editores de texto, donde cada uno se expresa de una manera distinta, es donde aún quizá somos un poco cojos de accesibilidad. O, por ejemplo, los temas ya existentes de Drupal también pueden ser mejorados, también se pueden implementar cosas, tanto en el core como en los temas, para hacer que la accesibilidad sea más fácil y ya venga directamente desde debajo. Os dejo también este enlace por si alguno está interesado en ver cómo está el estado, qué se ha hecho, qué se está haciendo, cuáles son un poco las líneas de acción que tiene Drupal en cuanto a la accesibilidad. Bueno, me gustaría agradecer a los sponsors Platino, Validea y Iberus por haberme dado la oportunidad de hacer esta charla de accesibilidad y por haberme dado la oportunidad de venir. Obviamente también a los sponsors Oro, Plata y Bronce. Y finalmente a todos. Espero que esta charla no se os haya hecho muy aburrida. Si tenéis preguntas, adelante. Y si no, pues ya podemos ir a comer. Gracias. Sí, sí. Hola, Sí. bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería decir un par de cosas. Bueno, primero, en nuestro caso, una recomendación de una herramienta que nos ha ayudado mucho para la gente que utiliza Storybook y con componentes. Existe un módulo en Storybook que te pasa test de accesibilidad sobre el componente, contraste, te pasa varios tests y la verdad que en nuestro equipo nos está siendo muy útil. Entonces, la recomiendo bastante para la gente que esté utilizando Storybook. Y luego quería preguntarte acerca de, imagino que por la charla que os daba habéis tenido pues, bastante experiencia trabajando con accesibilidad, con cliente y tal. Un poco, sí. Y nosotros ahora mismo en el equipo que está trabajando para la ONU tiene unos criterios de accesibilidad muy elevados que no cumple, ya os puedo decir, ninguna página de las que tienen hechas, ¿no? Y estamos encontrando, supongo que sea una experiencia también parecida, muchas resistencias para cambiar la cultura de los editores y de los propios clientes, que son los que paradójicamente deberían ser los primeros interesados, porque estaban acostumbrados, como decías antes, a editores muy flexibles, por ejemplo, a seleccionar el fondo de color y el texto por separado, que es una cosa muy común en los editores, ¿no? Estamos ahora intentando imponer, porque además es un requisito de la organización, criterios de accesibilidad estrictos y nos encontramos mucha batalla por parte de los editores y mucha resistencia a darles, por ejemplo, paquetes de fondo y color predefinidos porque, bueno, hay mucho ticket y rebote de estos típicos que dicen no, quiero poner yo mis colores, ¿no? O quiero poner mi color institucional sobre este fondo. Entonces, bueno, respecto al tema de enfrentarse a estas resistencias y cambiar las culturas a veces de las corporaciones que llevan mucho tiempo haciendo algo, si tenías algún consejo, alguna experiencia que pudieras compartir. Nosotros nos hemos encontrado con este problema. A veces hay clientes que por pereza o porque dicen, no, mira, es que este es el color de mi marca, no puedo cambiarlo. Entonces lo que creo que es importante, que es un poco el objetivo de mi charla, es cambiar el paradigma. No hacerles ver que tienes que hacer esto porque la ley te obliga y ya está, y vas a hacer este trabajo de más, sino al revés, oye, piensa en todo lo que vas a ganar, no solo para la gente que realmente lo necesita, sino para el resto de usuarios. Me repito con el ejemplo del subtítulo, de los subtítulos del vídeo que hemos hecho al principio, son útiles al final para todo el mundo en muchas situaciones. Entonces, lo que intentamos nosotros con los clientes, y suele funcionar un poco, es cambiar el paradigma y decirles, oye, no haces esto porque te obliga la ley, sino que haces esto para, al final, tener más usuarios. Hola. Hola. Antes que nada, enhorabuena. Me ha gustado bastante la charla. Te comento un caso a ver si nos puede ayudar. Mira, estamos trabajando para personas con síndrome de Down. Y la verdad es que hay un tema que sí has comentado por encimilla, pero creo que es muy importante, y es el lenguaje. Es la escritura simple, como se llama. Porque ya no es solamente para personas con síndrome de Down. Por desgracia, nuestra sociedad está envejeciendo mucho y al final, pues la gente mayor pues le está costando mucho, sobre todo el tema del lenguaje, el comunicar algo bien. No hay forma, ¿eh? No he encontrado documentación, no he encontrado trabajo con un psicólogo a ver si ayuda, pero no he encontrado nada
que pueda ayudar para el tema, precisamente eso, de el lenguaje simple. Creo que había... Que no es técnico, pero al final Sí. es bastante importante. Mira, de hecho creo que estás hablando del requisito 3.1.5, que es el nivel de lectura, que es AAA, entonces la ley realmente no obligaría a cumplir pero nos dice que el contenido debe no ser complejo o debe proporcionarse suficiente información complementaria para que el usuario lo entienda. Creo que no nos hemos encontrado con este caso en concreto. Creo que ahí hay quizá un ejemplo. Pero sí que es cierto que como la ley no contempla, es como, cuanto menos trabajo tenga que hacer alguien, pues... Te lo digo por eso, por el tema de las personas con síndrome de Down, es que nos está costando muchísimo lo que es el adaptar los textos. Si no, hablaré fuera. Sí, se me oye. Vale. A ver, yo recuerdo que encontré una herramienta por internet, lo que pasa es que ahora no recuerdo exactamente el nombre, porque tiene un equivalente en inglés que creo que se llama Hemingway, ¿vale? Que lo que hace es, tú le pasas un texto y él te calcula la dificultad y te señala qué puntos de la redacción se pueden simplificar o bajar un poco el nivel o sea, para hacer más fácil la lectura, ¿vale? Y recuerdo que era también un nombre de escritor, que tenía un equivalente en español, porque claro, esto es procesamiento del lenguaje y digamos que tiene que analizar esa dificultad y cómo reestructurar las frases. Yo creo que tienen que haber herramientas, ahora no sé exactamente, no te sé decir el nombre, pero buscando en cosas de redacción, porque además recuerdo que la mostré en una formación que hice para redactores, que eran todos periodistas y hacían unas frases larguísimas y todo muy complejo. Y entonces les dije, esto es importante por accesibilidad, por SEO, etcétera, y les mostré esta herramienta. Ahora, si consigo recordarla, ya te la pasaré, pero seguro que en internet ahora con todo lo de la IA hay bastantes cosas. Gracias.